Hola, en este video voy a definir los principales conjuntos numéricos. Voy a empezar con el conjunto de los números naturales. Los números naturales se pueden simbolizar con la letra N mayúscula. Estos números nacen con la necesidad del ser humano de contar. Entonces, los números naturales vamos a tener del 0 al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y así sucesivamente. Nos dicen que los números naturales son infinitos. Estos van hasta el infinito. Estos son los números naturales dependiendo del autor. En matemáticas se puede considerar el 0 como un número natural o no. Para muchos matemáticos puede ser natural y para otros no lo es. No nos vamos a complicar con esta definición. En mi postura personal, el 0 sí es un número natural, ya que cuando contamos necesitamos un símbolo para representar cuando no tenemos ningún objeto. Entonces, para mí el 0 sí es natural. Dentro de las características de los números naturales tenemos las siguientes. Estos números naturales tienen un primer elemento, ya que sabemos que dependiendo del autor, pues el 0 va a ser el primer elemento, o si no es considerado, pues va a ser el primer elemento el 1. Ambos casos siempre van a tener un primer elemento. Lo que sí no va a pasar es que tenga un último elemento, porque como dijimos que son hasta el infinito, no vamos a parar. Todos los números naturales, o sea, no van a tener un último elemento. También se caracterizan los números naturales porque todos tienen un sucesor, pero no un antecesor. Esto lo vamos a explicar de la manera de que el menor al mayor es el número que sigue. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el sucesor de 0? El 1, porque es el siguiente sucesor. Del 4 va a ser el 5, del 20 va a ser el 21. Por lo general, es un sensor que va a ser el número que queremos encontrar. Más 1, por ejemplo, en el caso del 9, quien es el sucesor de 99. Nos da todos los números que tienen un sucesor, pero no todos ellos tienen un antecesor. Entonces ofrece que esto inmediatamente a través del entonces, el ejemplo del 6 tiene como antecesor al 5. Vamos al caso contrario, nos sumamos al 1, si no es que restamos 6 menos 15, el antecesor de 3, pues entonces es 12. Pero en el caso del 0, antecesor del 0, no hay ningún número natural. El 0 es el único número de los naturales que no tiene antecesor. Esa es la característica, que todos tienen sucesor, pero no todos tienen un antecesor. Ahora vamos con el conjunto de los números enteros. Estos números van a ser simbolizados con la letra Z. ¿Cuál es la ventaja de simbolizar con la letra? Que cuando estamos trabajando los conjuntos numéricos, no solamente tenemos que colocar la N mayúscula para hablar de los números naturales o la Z mayúscula para hablar de los enteros. No es necesario colocar todas estas frases de números, entonces ese es el papel de la letra que simboliza el conjunto. En los números enteros vamos a tener los mismos números naturales. Todos los que teníamos entonces serían del 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Dijimos que hasta el infinito. Y además de esto vamos a tener a estas mismas cantidades pero negativas. Vamos a tener a menos 1, vamos a tener menos 2 y negativo. Y así sucesivamente hasta el infinito negativo. También son infinitos hacia la parte negativa. Estos números enteros nacen con la necesidad que tenemos de representar cantidades o que debemos representar pérdidas o que están bajo cero, por ejemplo la temperatura. Entonces en los naturales no teníamos esta opción, solamente podríamos representar cantidades que llamamos positivas o el cero. Para subastar esta dificultad, pues ya tenemos los números enteros, y en temperatura podríamos hablar de 5 grados bajo cero, que estaría representado por el número menos 5. Podríamos representar también una deuda de 2000 como menos de 2000. Matemáticamente hablamos, estos números nacen con la necesidad de solucionar la ecuación como la siguiente: x más 2 igual a 1, por ejemplo. Si queremos solucionar esta ecuación, no nos sirve ningún número natural. No existe un número natural que al sumarse con 2 nos dé igual a 1. Pero si por ejemplo utilizamos el número entero menos 1 más 2, esto nos daría menos 1. Es igual a 1 para el valor de x, que toma valor menos 1, hace verdadera esta ecuación. Por ende, esta ecuación se satisface cuando
entramos al común, pero el número entre. Entonces, para este tipo de ecuaciones es necesario crear un nuevo conjunto y este conjunto es el de los números enteros. Miremos algunas de las características de los números, porque también tiene infinitos elementos, al igual que los naturales, mímica que hay una cantidad infinita de números. Aquí también tenemos una cantidad infinita de números, pero a diferencia de los naturales, aquí tenemos un primer término. Aquí ya no tenemos un primer término y tampoco tenemos un último elemento. No sabemos dónde empieza ni dónde termina. Lo que podemos saber es que existen cero que divide en positivos y negativos, pero no tenemos ni comienzo ni final de estos números enteros. Todos tienen un sucesor y todos tienen un antecesor. Siempre va a haber un número antes que otro. Por ejemplo, después de que tiene el tal 101, antes está el menos 5, está el menos 6, triples delante del exterior del 56 y el sucesor en menos 4, ubicándolo lo que llamamos la receta numérica. Ahora miramos la relación entre estos dos conjuntos que tenemos a los naturales. Aquí vamos a tener todos nuestros números naturales, pero como podemos notar, todos estos números son naturales, también están dentro del conjunto de los números enteros. Cuando esto pasa en conjuntos, todos los elementos de un primer conjunto están dentro del segundo conjunto. Decimos que hay una relación que contiene así y se fijan todos los naturales están contenidos dentro de los enteros. Por eso colocamos los números naturales dentro de la figura de los enteros. Esta simbolización se llama diagrama. Deben de tener una forma representada gráficamente de los conjuntos de otra forma. Describirlo de la siguiente manera: los números naturales están contenidos en los números enteros. Esto de estar contenido, lo que normalmente tenemos como que estar dentro de todos los naturales, están dentro de todos los enteros. Decimos que los naturales están contenidos en los números enteros. Se dirá que todos estos naturales están contenidos acá, no podríamos decirlo al revés. Los enteros no están contenidos en los naturales porque esta afirmación es falsa. No todos los números enteros están acá metidos en los números naturales. Si se miran que faltan los negativos, por eso se aplica la relación de contenido de los naturales en los enteros y así se simboliza. Ahora vamos a ir al conjunto de los números racionales. Estos números racionales se pueden representar mediante la letra Q mayúscula. Y para saber quiénes son esos números racionales, nos vamos a describir de la siguiente manera. Serán todos los números que podemos escribir de la forma A sobre B, es decir, lo que conocemos normalmente como una fracción tal que tanto A como B pertenecen al conjunto de los números enteros, es decir, estos números que tenemos acá, y esto significa en lógica que sea diferente de 0. Es decir, el número de abajo jamás puede ser 0. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta fracción de 3 sobre 0, este número no es un número racional porque a pesar de que lo describo de la forma sobre B y pertenecen a los enteros, incumple esta parte de acá y el de abajo no puede hacer 0. Esto es lo que se conoce matemáticamente como una indeterminación. Por ende, esto no es un número racional diferente. Si tenemos, por ejemplo, 0 sobre 3, y de este caso tienen que lo estamos escribiendo de la forma sobre B, bien, hay de pertenencia entre 0 y 3. ¿Pertenecen a los enteros? Claro que sí. Piden a los caseros y 3 son enteros y B, es decir, el número de abajo es diferente de 0. En este caso, sí es un número racional. Esto no lo es. Ahora vamos a hacer una idea de quiénes son los números racionales. Todos estos números enteros que conocíamos van a entrar a este punto de los racionales porque todos los números enteros podemos simbolizar de la forma sobre B cumpliendo estas condiciones. Por ejemplo, escojamos el 5. El 5 te lo puedes coger como 5 sobre 1. Escribiendo de esta manera 5, es decir, recuerden que totalmente la simbología del número 5 entre 1. Vea, 5 sigue siendo el número que teníamos antes, pero lo tenemos simbolizado de esta manera. Ahora miremos si cumple la definición desde arriba y al lado que pertenecen a los enteros. Si no cumplen, el 5 y el 1 son números enteros.
Y B, es decir, de abajo es diferente de 0. Si uno es diferente, entonces cumple la definición y por ende este 5 entre los enteros podemos hacer lo mismo con cualquier número entero que tengamos. Por ejemplo, un -2, si a -2 le colocamos nuevamente sobre 1, miren que sigue siendo el mismo minuto. Y ahora cumple la definición que tenemos acá, son dos números uno sobre el otro. Con enteros y el trabajo no es 0, entonces por ende todos estos números enteros que teníamos van a estar acá dentro de los racionales. Razón por la cual nos podemos simbolizar de esta manera. Los naturales están dentro de los enteros, es decir, están contenidos, pero a su vez los enteros están en los racionales, porque todos ingresan en esta definición. Entonces podemos describir que los naturales están contenidos en lo racional o que los enteros también están contenidos en los racionales. Esto es una propiedad que cumplen los racionales, que contiene tanto a los naturales como a los enteros, ya que todos ellos pueden cumplir su definición solamente al colocarle uno en la parte de abajo. Además de estos números enteros, también tenemos pues todas las fracciones que no el resultado entero. Por ejemplo, un medio. Un medio no es un número entero, pero que sí es racional, porque cumple con esta definición. Entonces, además de todos estos, también tenemos todas las fracciones que pueden ser escritas, todas las que puedan imaginar, siempre y cuando el de arriba y el de abajo sea entero y el de abajo no se hace. Estos números nacen con la necesidad de representar cantidades inexactas. Por ejemplo, cuando tenemos un medio pan, es la forma de representarlo ante que no podíamos hacerlo, porque no tenemos ningún pan o un pan de los mismos enteros, o no teníamos panes o teníamos el pan o debíamos un pan, pero teníamos cantidades para representar cosas que no son exactas. Matemáticamente hablando, estos números racionales nacen cuando queremos resolver, por ejemplo, la ecuación 2x igual a 1. Necesitamos buscar un número x que al multiplicarlo por todos los de 1. En estos conjuntos no tenemos solución, pero fíjense que si tomamos a x un medio, ¿qué pasa cuando multiplica mostrando por un medio 2 por un medio? Recuérdense que la multiplicación de fracciones se hace de frente. Entonces tendríamos 2 por 1 y 1 por 2. Los dados y 2 divide entre 2 que nos dan 1. Si se cumple la ecuación, si x, varios medios de esta ecuación, si tenemos solución, pero es un medio, estaban los naturales menos enteros, por ende los mismos hasta los racionales. Entonces, ya que sabemos tanto de los enteros como de las atracciones, nos podemos imaginar que estas condiciones para dentro de los racionales también van a ir números que llamamos decimales. Por ejemplo, el número 0,5 de aquellos pues mediante un método de convertir el 0,5 en un medio. Si es de 0,5 convertido en fracción se ve como un medio. Diré que si se hace la división manualmente o en calculadora de 1 dividido entre doble a 0,5, por ende este 0,5 se puede representar de esta manera, que se divide de este número, cumple la definición que tenemos acá. Entonces por eso van a haber muchos decimales que entran en la definición de los racionales. Aquí vamos a hacer una aclaración de cuáles son los decimales que sí entran en los racionales. En primera instancia van a entrar todos los que ustedes vean que se acaba, por decirlo así, por ejemplo en 0, 1, 2, 3. Ese número, para ahí visualmente hablando, ese número no tiene más cifras decimales acá, diferentes de 0, 0, 0, 0. Entonces, como ese número, ahí yo puedo decir que una vez ese número va a entrar en los racionales. Por ejemplo, el 1,256 y el 2,3, el 15,4. Cualquier número decimal que visualmente hablando ustedes vean en pares, vamos a decir automáticamente que si entra en conjunto de los números racionales, porque mediante técnicas matemáticas podemos hacer que este número se escriba de la forma sobre b, tal que hay detrás de mencionar de los enteros, y b es diferente de 0. Por eso todos esos números, todos los que ustedes vean de este estilo, para entrar en la racionalidad, ¿qué va a pasar si nuestro número decimal tiene infinitas cifras? Por ejemplo, tenemos el 0,33333 y así. Y siempre se repite el 3. Si nuestro decimal tiene cifras infinitas, pero es infinito, es periódico. ¿Qué significa periódico? Que siempre se repite una misma cantidad.
También va a entrar porque yo puedo usar una técnica para convertir este número como un tercio. Por ejemplo, 1 dividido 3 da 0.333, o sea que estos dos números son iguales, o sea que hacer el cambio no lo puedo expresar de esta manera, cumple la definición. Este número también se puede escribir como 0,3 y le colocamos una rayita arriba para simbolizar que el 3 se repite indefinidamente. Entonces, siempre que tengamos números de punto decimal que paren en atrás, si las cifras decimales son infinitas, necesitamos que sean periódicas para que también pase. Por ejemplo, tenemos el 1,12, 12, 12, 12, 12. Tiene números que también se repiten indefinidamente. Periódicamente, que significa periódicamente otra vez que siempre se repita la misma cantidad. Entonces puedo expresar como 1,12 y colocamos la rayita arriba y ya. Sabemos que existe una técnica para convertir esto en una fracción que cumple esta condición, por ende también va a pertenecer a los números racionales. Por ende necesitamos crear otro conjunto numérico. Vamos a mirar el conjunto de los números irracionales. Los números irracionales se simbolizan con la letra I mayúscula. Estos números los vamos a definir como una contradicción a la definición de los racionales. Es decir, los racionales los definimos como todos los números que se pueden expresar de esta manera, cumpliendo condiciones. Ahora los irracionales van a ser todos los números que no se pueden expresar de esta manera, tal que hay que pertenecen a los enteros. Por ejemplo, tenemos el número pi. El número pi es en matemática el número 3,141592 y así sucesivamente. Se puede observar que el número tiene cifras decimales cuyas son infinitas, pero no periódicas, porque no siempre se repiten la misma cantidad. Por ende, no existe un razonamiento matemático que permita expresarlo de esta manera. Por ejemplo, si yo escribo el pi sobre 1, se podría pensar que de pronto entra en la definición de racionales, pero no nos dice que pertenecen a los números enteros. El de arriba y el de abajo deben pertenecer a los números enteros y claramente 3.141592 pues no es entero. Poniéndose a pensar que haga eso no me sirve como un número racional. Otro número racional conocido es el número de Euler o como se dice también de Euler. Este número es aproximadamente 2,718281 y así sucesivamente. Es un número cuyas decimales son infinitas y tampoco son periódicas, por ende entra de conjunto irracional. Otros números que también son irracionales son las raíces que no son exactas. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es 1.4142 y también sigue así sucesivamente. Por ejemplo, raíz de 3 que es 1,7320 y así sucesivamente. Raíz de 4 no entraría porque la raíz de 4 es exacta, que nos da 2 de pertenencia. Los números racionales a los números enteros. En los números naturales están los irracionales. Solo las raíces que no sean de esa manera se tienen a los números irracionales. Por ejemplo, va a ser cualquiera que pueda imaginar cuyas cifras decimales no sean periódicas. Un número 0,1, 2, 3, 4, 6, 7 y así sucesivamente. Yo sé que aquí hay una secuencia de números, pero como ustedes pueden ver, no es periódico porque no siempre se repite. Al no ser periódico, una vez ya lo clasificado en los números irracionales. Clasificación de los números racionales por diagrama de Venn representados. No hay tendencia de que estén incluidos en un conjunto y tampoco ninguno de los conjuntos anteriores están contenidos en los racionales. De ellos se formará cada parte un número o es racional o es irracional, porque la definición es lo que cumple esto o de racionales o que no cumple. Por ende, nunca vamos a entender los verbos que sean racionales e irracionales. Al tiempo, de hecho, estos se llaman conjuntos dichos. No tienen nada en común, por eso lo simbolizan a una
capa. Y por último, en nuestros conjuntos numéricos tenemos al conjunto de los números reales. Los números reales se van a simbolizar por la letra R mayúscula. Estos números reales van a ser más fáciles de entender porque simplemente van a ser todos los números que nosotros ya trabajamos antes. Todos estos números naturales, enteros, racionales e irracionales pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces, estos números reales son todo el conjunto que tenemos acá, es decir, todo lo que teníamos anteriormente tenía dentro de él. Normalmente vamos a definir a los reales como la unión entre los racionales y los irracionales, ya que los racionales a su vez contienen los enteros y los naturales, como ya están incluidos, pues acá tomamos a los racionales, y cuando vemos a todos esos racionales con irracionales es de forma de nuestro conjunto de los números reales. Todos los números que ustedes pudieron ver acá en esta explicación pertenecen al conjunto de los números reales. Muy bien, a continuación veremos un poco sobre la operación que hay entre conjuntos. Para este caso he decidido utilizar 8 diferentes ejercicios que los conjuntos nos pueden dar. Como podemos darnos cuenta, en las gráficas tenemos 8, donde tenemos unión, intersección, diferencia, en los cuales definiremos cada uno de ellos. Para empezar, cada uno de ellos están encerrados en un rectángulo, el cual representa al conjunto universo, y cada conjunto estará incluido dentro de él. Como podemos ver, el primer conjunto nos dice A unión de B. En este caso lo que debemos realizar es juntar todos los elementos que tenga A con todos los elementos que tenga B, de lo cual nuestra gráfica quedará representada de esta manera. Entonces, así es como quedaría nuestra gráfica. A partir de este momento pasaremos al siguiente ejercicio, en el cual es A intersección de B, el cual nos dice que únicamente juntaremos en el centro de los dos conjuntos los elementos que sean iguales, teniendo en cuenta que A tenga algún elemento que sea uno que tenga igual a B. Estos serán los únicos que podrán juntarse en el centro del diagrama, de tal manera que esta gráfica quedaría representada de esta manera. Muy bien. A continuación hablaremos un poco sobre A intersección de B, que nos dice la ley, que graficaremos únicamente todo lo que tenga A, pero no lo que tenga B. Esto quiere decir que solo graficaremos el conjunto A, que eso es lo que hace diferencia al conjunto B. Son los elementos que le hacen falta al conjunto B para parecerse a A. Veamos el siguiente, que es B intersección de A. En B intersección de A, lo que tenemos que hacer es casi lo mismo que en el conjunto anterior, en el cual nos dice que todos los elementos que tenga A son los que no se parecen a B. Esto quiere decir que lo único que graficaremos será la parte literal B, y nos quedaría de la siguiente manera. Muy bien, hablaremos un poco sobre los conjuntos, por el siguiente conjunto, que es diferencia simétrica, el cual nos dice por el siguiente conjunto, que es diferencia simétrica, el cual nos dice que la diferencia simétrica, lo que se llevará a cabo es que es todo lo que posee la A y la B de forma separada, sin contar lo que tengan en común. Esto quiere decir que la graficaremos de la siguiente manera, teniendo en cuenta que lo que tienen en común son esta parte que está graficada y esta parte. Esto es lo que no tienen en común, y obviamente no se pintará la parte del centro, dado que eso es lo que tengan en común. Muy bien. A continuación
veremos un diferente caso que es B complemento intersección A complemento. Este es un tema muy interesante, en el cual dice que para poder llevar a cabo la resolución de este conjunto, nos dice que primero tenemos que graficar individualmente cada uno antes de graficar las juntas. Esto quiere decir que B complemento es todo lo que está fuera de B y lo que le falta para ser igual a U. Entonces, esta sería la manera. Y A complemento es todo lo que le falta a A para ser igual al universo. Y la intersección sería lo que tienen en común los dos conjuntos. Así quedaría graficada entonces este conjunto. A continuación veremos otro conjunto, el cual también es muy interesante, el cual es A complemento intersección de B. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que primero tenemos que resolver el A complemento. El A complemento es todo lo que tiene que estar intersectado con B. El resultado sería de la siguiente manera. Así sería. Ahora veremos el conjunto de A intersección de B complemento de B. Es todo lo que le falta a B para ser igual al universo. Se intersecta con el conjunto A y es similar a la resolución de A diferencia de B. Entonces esto vendría siendo todo por el día de hoy.